Hola, mis seres de luz. Se me ocurrió algo, por eso estaba haciendo otras cosas y me vine a hacer un video porque tuve la necesidad. Hay enfermedades o cosas que que están fuera del alcance de la medicina tradicional. Un gran misterio. Por ello es que únicamente las personas que curan, las curanderas como les sabemos llamar, son las que pueden llegar a tener la posibilidad de ayudarlos en esos momentos. En el caso específico, como sea de la pata de cabra, es algo que no se detecta médicamente y que no tiene remedio médicamente. Es un misterio. Con ese bichito en el coxis que va subiendo por la columna, el que está en el coxis, todos lo tenemos cuando nacemos. Algunos empiezan a manifestarse y sube, y donde se le da el pata de cabra. Pero a otros no les pasa nada. La única manera que te puedes dar cuenta de que tu bebé tiene una pata de cabra es cuando lo levantas, así como corresponde como un bebé, y ves que se te contorsiona para atrás. Si ustedes van a un bautismo, se van a dar cuenta que cuando levantan a los niños, los tienen como si fueran paraditos, no en una cunita o no en brazos. Los bebés se empiezan a contorsionar para atrás. Cuando sacan las fotos, aparecen todos en movimiento. Obviamente, porque el bebé no se quedó quieto. Parecen fantasmitas. Esa es la única manera que se pueden llegar a dar cuenta de que el bebé está con la pata de cabra y que tienen que actuar. Acuérdense, al levantarlo, se contorsiona para atrás. Se ve que eso les molesta, les duele. Y es de la única manera que se van a dar cuenta de que tienen esa enfermedad. No sé si es una enfermedad o cómo llamarlo, pero hay que cortárselo porque es mortal. Eso era un poquito como para aclararles cómo darse cuenta que tienen la bendita pata de cabra y que se puede repetir. A lo mejor lo tienen cuando son bebés y después se vuelve a repetir. Hay que estar muy atentos a esos detalles que parecen estúpidos pero que son reales y que no lo puede curar la ciencia médica, sino únicamente lo curan los curanderos que tienen ese don tan dulce y tan respetable de poder llegar a curar. Yo les voy a contar una cosa que a mí me pasó. No, o sea, independientemente de esto, que de esto yo ya hablé. La vida me regaló un hijo de uno de mis hermanos. Un hijo varón. Que es mi ahijado. Esa criatura de chiquito tuvo un problema de un reflujo. Que los médicos no sabían cómo sacárselo. Un día yo fui a la casa a verlo. Le hice en posición de mano. Y se tranquilizó y durmió, porque no dormía. Después de esa experiencia, la mamá, pobre mamá, como corrió. Me lo traía todos los días. Era chiquito porque venían con esos muececitos, viste, de mano. Para que yo le hiciera en posición de mano, en la pancita. Porque ese reflujo lo tenía loco, lloraba todo el tiempo. Y después que yo le hacía la imposición de mano, se tranquilizaba. Mucho yo no entendía qué pasaba, pero bueno, pero era así. Un día voy
yo a la casa de ellos a verlo cómo estaba. Y la señora que lo cuidaba, porque es matrimonio, trabajaban los dos. Esta mujer me dice, cuando usted lo cura, se tranquiliza y duerme. No dormía esa criatura. Obviamente no dormía ella, ni los padres, ni nadie, porque era un solo grito. A mí me pareció bellísimo lo que podía llegar a hacer por un niño, poder ayudarlo. Y me haciendo mi ahijado. Yo no sé el tiempo que esa mamá venía a la mañana, tipo 11 de la mañana, caía con el enano para que yo le pusiera en posición de mano para que durmiera, para que descansara la criatura. Y también ella necesitaba descansar, mi almita. Eso fue un regalo del cielo, porque encima yo era su madrina. Tenía esa bendición que me habían dado los padres, haberme elegido como madrina, que seríamos como las madres sustitutas, o las madres que los vamos a proteger, no como mamá realmente, sino en el amor y en el cariño. Lo cuento porque fue una cosa muy linda poder ayudarlo. Durante muchos días vino, muchísimo. El rayo del sol no importaba. Ella venía porque no sabían más qué hacer para que no llorara. Tenían una desesperación y los médicos no sabían qué hacer. Con el tiempo empezaron a tratarlo, obviamente, porque son chiquititos y no te saben decir que les duele, ni mucho menos. Con el tiempo empezaron a tratarlo los mismos médicos, ya la ciencia, y encontraron la vuelta para que no tuviera ese reflujo que le molestaba tanto. Y se fue curando mi vida. Ya con la ciencia médica, no con mi intercesión. Miren cuánto podemos hacer con nuestra energía, con nuestras manos, con nuestro amor. Lo cuento para que tomen conciencia. De que es un camino difícil. A veces nos duele toda esta historia. Sufrimos mucho la soledad, las personas que estamos en esto, porque es en soledad que vos vas desarrollándote. Pero que te estás brindando a una sociedad. Te estás preparando para brindar tus dones a una sociedad. A mí me parece que es algo que valió la pena. Que valió la pena lo que lucharon mis padres para que yo viviera. Y que valió la pena todos mis sacrificios o mi adoración al Señor para poder llegar a tener los dones que poseo. Desde la clarividencia hasta el don de mis manos. Poder curar a distancia, poder curar en posición, darme cuenta que es lo que tiene. Es un montón de cosas que uno puede llegar a ir desarrollando. Al margen de todo esto, yo acabo de ver, para más susto de mi propia existencia, que mis humildes relatos, mis humildes videitos, se están viendo en el mundo. Se están viendo en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en México y en Argentina. Y yo soy de Argentina. La mitad se ve en Argentina y el resto en el resto del mundo. O sea, las visualizaciones son la mitad en la República Argentina y el resto en el resto del mundo. Nunca me imaginé
que este medio llegara a tantos lugares, puesto que no soy un influencer. Yo sé que los influencers sí llegan a todo el mundo, eso me consta y tengo la experiencia, pero no en el caso mío, que hace 12 o 13 días que empecé, que soy una monedita en toda esta historia. Soy chiquitita. Quiere decir que hay mucha gente en el mundo que necesita amor, que necesita tener fe. Por otra parte, a mis amados seres de la República Argentina, quiero decirles una cosa, pero se los digo con el corazón. Yo siempre, los estudios que yo he tenido han sido a nivel universitario. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué significa esto? Que es una universidad mantenida por el Estado. ¿Quién mantiene al Estado? Lo mantiene el pueblo. O sea que gracias a todos los impuestos que ustedes pagan, se les pueden pagar los sueldos a los profesores que no se enseñan en las universidades públicas. Sabemos que el nivel de educación de nuestro país era uno de los mejores que había. En medicina, yo sé que estudiaban acá y se iban a medicina a rodar por el mundo porque sabían de que tenían un prestigio extraordinario. Yo no sé cómo estarán en este momento los niveles universitarios. Yo soy fruto del proceso militar. En el año 78 yo entré a la universidad y estábamos en plena dictadura. Ahí si iba a estudiar o estudiar no había opción. No había asambleas, no había nada, porque no te permitían nada. Teníamos militares por todos lados y estábamos totalmente controlados. Era para estudiar y teníamos que tener cierto rendimiento y si tenías más de una cantidad determinada de bochazos te hacían rendir capítulos, o temas de algunas últimas materias para poderte reincorporar a la universidad. En esa época también se pagaba un pequeño canon. No era un canon caro, pero había que pagarlo. Si vos querías llegar a rendir en la universidad, alguna materia después tenías que estar al día del pago de ese canon. Me acuerdo que eran 25 pesos. Imagínense, en el año 78. Y bueno, y todo lo pagamos. O sea, mejor íbamos a pie para poder llegar a pagar el canon. Íbamos a pie a la facultad, pero pagábamos el canon. Yo le agradezco a mi pueblo que habita la República Argentina el haberme permitido ir a la universidad, haberme podido instruir y poder ejercer una profesión que amo. Pero si ellos no hubiesen pagado los impuestos para que se pagaran esos sueldos, yo no habría podido estudiar, al margen de que estuvieran los militares, porque ese es el sistema. En este momento los sueldos se pagan con fondos del Estado, que son de los impuestos que paga el pueblo. O sea que todos le debemos un montón al pueblo. Que ni saben a lo mejor a dónde van los impuestos. Van a esa área y a un montón de áreas más. Pero es muy noble que vaya a la Universidad Nacional. Después con la democracia yo seguí otra carrera. Como ya me empezaban a interrumpir con las asambleas, me fui porque yo no estaba acostumbrada a ese sistema. Cuando empecé la administración, yo soy contador público, después empecé administración de empresas y ya
a lo mejor iba a las 11, yo salía de trabajar a las 9 y pico de a las 8 de la noche y yo me iba a estudiar. Pero ya era muy complicado porque si a lo mejor vos ibas a un práctico, porque sabías que los prácticos eran obligatorios y si me cortaban por una asamblea y se cortaba el práctico y lo echaban al profesor y se ponían a hacer política, yo no estaba acostumbrada a eso. Yo iba a la facultad a estudiar porque yo me quería formar y no a perder el tiempo. Entonces, como para mí era una pérdida de tiempo y era un esfuerzo terrible que yo hacía, porque yo estaba trabajando en 2 lugares para poder llegar a sostener, a ayudar en la casa. Tomé la decisión, o sea, de irme. Y dije, bueno, yo considero que si soy un poco coherente con la instrucción que me dieron como contador público, voy a poder hacer lo que es administración de empresas, que la administración de empresas es donde vos estudias todas las áreas de la empresa en especial. Yo llegué a aprobar producción de empresa, que es con estudios de tiempo y demás, pero que eso también lo ves un poco en operativo, o sea, lo ves en otras materias dentro del contador público. Y así fue que al día de hoy yo me defiendo con todos los conocimientos que fue adquiriendo. Abogacía también la hice en la Universidad Nacional de Córdoba. No la terminé, pero prácticamente tenía más de la mitad aprobada. Por la instrucción que teníamos de la universidad en cuanto a lo que era contador público, por la cantidad de leyes que nos hacían estudiar. Pero eso fue todo gracias al pueblo que pagó a esos maestros. Que los chicos que están estudiando y que se hacen crónicos, que piensan de que eso no es plata que tienen la obligación de ponerla ahí, no pueden perder tiempo. Si más o menos la carrera de 5 años, tenés que hacer entre 5 y 6 años y volar, porque tenés una cola atrás que quieren entrar a la universidad y tienen todo el derecho. No se hagan crónicos. Estudien, rindan, aprueben y sigan, caminen. Y después experimenten lo que es el llegar a trabajar y alejarse de la profesión que han logrado. Pero sean conscientes de la necesidad de que ese lugar, ese asiento que ustedes están ocupando, que se hacen crónica, a lo mejor en 10, 15 años ahí adentro, es tiempo que están perdiendo otros chicos que tienen que tienen todas las ansias de poder ingresar y no pueden porque la facultad no tiene tanto espacio. En los años que ingresé yo había un examen de ingreso muy restringido. 360 chicos entrábamos en la Universidad de Ciencias Económicas. Te tenías que pelar el alma para poder rendir las 3 materias que te daban, que era comprensión de texto, historia y matemáticas. Comprensión de texto que ahora en este momento leen un texto y no tienen ni la remota idea de lo que dijo el texto. Y a nosotros nos exigían comprensión de texto para poder entrar a la universidad. O sea, ¿qué quiere decir? De que tenés que tener una mente preparada. Tienen que tener buenos basamentos en el secundario, en el primario, en el secundario, pero más que nada es la voluntad de que esos basamentos sean reales. Porque después para llegar a la ciencia a cualquier Universidad Nacional de Córdoba, tenés que ser capaz de captar lo que te están explicando. Si no, no vas a entender nada. Piénsenlo y sean responsables. Hay gente que está pagando impuestos para que estén ustedes ahí purulando. No hay que purular ahí. ¿Qué tal 5 o 6 años y volar? Te puede quedar de buena materia, bueno, 1 o 2 materias, ya está. Y volar. Aprobarlas y andate. Para que otros chicos puedan seguir estudiando. Parece una cosa de sentido, es una cosa de sentido común, pero que no se da.
Hay gente que se instala en las universidades porque es para poder hacer política. Sí, política. ¿Les parece mentira? No. En la época de la dictadura no se hablaba de políticas en las universidades. Yo no me crié en un ambiente de la política dentro de la facultad. Pero sí estaban los crónicos, que mejor con 1 o 2 materias. Se quedaban en el bar de la facultad para ir convenciendo políticamente a esas almitas inocentes que empezaban a ingresar dentro de lo que era un régimen militar. Cuando yo terminé la facultad, esas mismas personas seguían estando dentro de la facultad. O sea, quiere decir que no aprobaron nada. Yo le puse 7 años a mi facultad para recibirme, porque yo empecé a trabajar y me habían quedado 2 materias colgadas. Bueno, las últimas las rendí en el 7º año. Que conjuntamente con eso yo ya estaba haciendo la licenciatura en Administración de Empresas. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que en este momento hay gente que está en esos espacios tan solo por política y abran los ojos, porque no van a ser políticos ustedes allí. No es el ámbito. Sí están por los derechos de los estudiantes, los derechos del estudiante, más que nada. Es agachar la cabeza y ponerse a estudiar. No hacer bono. Sí, ya sé, ahí está la franja morada, porque yo en la época que después terminó eso, los grupos que éramos más afines, se empezó a formar un grupo que era un grupo independiente de la política, que yo me acuerdo que iban sacerdotes a darnos conferencias y todo lo demás. Que era con gente muy especial con la que estábamos manejando, ¿no? Porque son gente muy conocida dentro de la ciudad de Córdoba. Las reuniones las hacíamos en la casa de una de las personas. Y con un respeto total y absoluto, porque iban personas que eran respetables. Yo después me abrí porque yo tenía que trabajar, punto. Había que poner pan en la mesa, había que ayudar. Pero no se confundan con los barcitos lindos y todo lo demás. Porque están los crónicos que están para eso. Para arrear ganado. Para sus propias arcas. A mí nunca me molestaron porque yo nunca di bolilla. Pero en este momento, como estamos dentro de una democracia, lo más probable es que tengan todas sus fichitas de afiliación. Y si no lo saben, las fichitas de afiliación te empendorcen con un partido determinado político. Y después de ahí te aprietan para que vayas a marcha y vayas a todas las locuras que se les pueda llegar a ocurrir. No se presten, vayan a la facultad a estudiar. Después, si querés hacer política, si querés aprender lo que es la política en sí, aprenderlo por tu cuenta. Empieza a militar en un partido en el que se te ocurra, en donde te den cabida. Pero por lo general no te dan cabida. Las personas cultas no convienen. Pero yo en mi caso personal tuve la experiencia de que a mí me permitieron aprender un montón desde la política en un partido que era un partido pequeño, que es el Partido Socialista, que ni sé si en este momento existe. Pero yo empecé allí para ayudar a hacer los programas económicos, ejerciendo mi profesión, los programas económicos de gobierno, porque había postulación para gobernador de la provincia de Córdoba. Y también tuve la dicha, porque lo tengo que decir que es con orgullo, por más que haya sido ad honorem,
ayudé en un proyecto de ley para la Cámara de Diputados de la Nación. En la época que la doctora Laura Sesma era diputada y me pidieron que hiciera un análisis de la ley y una fundamentación para el decreto reglamentario de la ley para el beneficio para las madres de más de 7 hijos. Yo hice la ley con todos los elementos que ellos me habían dado y para el decreto reglamentario hice toda una recopilación de todos los datos y estadísticas que yo tenía de lo que era el costo de vida de una persona con el costo de vida que podía llegar a incidir en cada uno de los niños. O sea, todo un estudio terrible. Se los mando a la cámara, se los mando a la Laura. Y después un día les escribo y les digo, ya que me pidieron la gamba, porque eso fue una gamba, ya que me pidieron que yo interviniera en la ley para el beneficio de las madres con más de 7 hijos, lo menos que me pueden decir, informar, es si sirvió para algo lo que yo hice. Y me mandan que la ley había sido aprobada. Faltaba el decreto reglamentario. Que en este momento las madres de 7 hijos están cobrando. Quiere decir que mi trabajo no fue en vano. Y otro trabajo que me pidieron, que me pidió Laura también, por medio de otras personas, por personas que la asesoraban a ella, un contador que la asesoraba a ella. Como yo tenía mucha experiencia en el punto de vista de la producción agropecuaria, que era el análisis de cómo se compone el precio de la venta, o sea, el precio en góndola de la carne. O sea, desde que el animal está en pie en el campo, cuáles eran todos los pasos y todos los costos que había hasta que el animal llegaba a la góndola. Ellos habían sacado algunas cosas, obviamente, lo habían sacado de un diario, que yo por ahí empecé a ensamblar todos mis conocimientos, porque yo a ese tema como más o menos en el año, cuando yo me recibí, que yo me recibí en el 84, mi padre ahí recién empezó a confiar en mí como contador público. Entonces hasta ese momento a él estaban llevando todos los papeles de campo de su explotación agropecuaria en el pueblo que yo siempre les digo que es donde ellos habían nacido en una región que se llamaba Las Palmeras, que eso era donde se habían asentado los inmigrantes. A posteriori, con todo el progreso, digamos así, que se fue generando, se asentaron muy cerca de allí, en una localidad que se llama Alicia, en la provincia de Córdoba, que está más o menos a 11 kilómetros, 12 de El Fortín, que ya prácticamente estamos con los límites con Santa Fe. Por eso que pueden llegar a notar que mi tonada no es cordobesa, es santafesina, más vale, porque a mí por tanto escuchar el piemonte, y cuando yo voy allá empiezo a arrastrar enseguida, o sea, a mí se me pega en 2 minutos el santafesino. Bueno, y cuando me cuentan esto de que haga yo ese trabajo, bueno, en función de ese trabajo que habían sacado ellos de un diario, y yo con todo mi conocimiento hice todo un trabajo de todo lo que yo sabía. O sea, no investigué eso, yo me lo hacía tutuca, pero ¿por qué? Porque nosotros traíamos las haciendas acá a Córdoba, cuando teníamos marcados los 10 lunes, acá en Ferreira, yo estaba allá en Ferreira en el mercado, estábamos viendo dónde estaba la hacienda nuestra, qué sé yo, pispeando, y cuando se empezaba a vender, yo me pasaba a donde estaban pesando, o sea, yo culilla inquieto. Mi mamá tenía mi bebé, porque íbamos los 3, pero yo era el culillo inquieto que controlaba todo. Entonces yo sabía todo cómo era. Después era yo lo que iba a cobrar, todo lo demás, o sea que manejaba el tema. Tenía conocimientos reales en la práctica. Y bueno, hice ese trabajo.
no fue para ella, sino que fue para la... Fíjense en a dónde llegó, sino que llegó eso a lo que es la parte de presupuesto, al sector de presupuesto donde discuten los diputados y los diputados. Es fuerte que a una persona que no tiene experiencia política, que yo lo hacía porque a mí me fascinaba mi saber, o sea, me fascina el saber y el entender otras cosas, llegó hasta ese lugar porque no entendían cómo se hacía la conformación de un precio, que es exactamente lo mismo que si quisiéramos pensar en este momento cómo se hace la conformación, no sé, de la harina, que desde que nace el trigo, o sea, desde que lo sacas del trigo hasta que llega a la molienda y sale de la molienda. Es ir siguiendo todos los pasos y todas las retenciones y todos los costos que tenés en el camino, porque tenés costos de flete, tenés costos de retención, tenés costos de IVA, tenés costos de todo. Si bien el IVA se compensa, pero en la parte agropecuaria es complicado porque antes lo hacían anualmente, entonces era un garrón que te comía. Cuando volvía entre monedas, por más que fueran créditos fiscales. Y la parte como serie, en la parte del cereal también te retenían una locura. Pero no, o sea, no por una cuestión de que se necesitan arcas, sino que se retenía porque se retenía para la AFIP directamente. No por retención para la exportación como es en este momento, que se disminuyen los precios. No nos confundamos, te retenían porque te retenían para la AFIP. Y eso después eso era lo que te generaba el crédito fiscal. Entonces, entre un débito fiscal de la Hacienda y el crédito fiscal alevoso, que era un 12% que te hacían de salario, chau, perdíamos. O sea, siempre saldo a favor, y ellos lo sabían que siempre saldo a favor. Lo que pasa es que el cereal, al ser semestral, o sea, vos tenés la fina en el verano, o sea, la fina la tenés primero, que empieza en diciembre más o menos, y también ahí empieza después, viene en diciembre está el trigo, y después más o menos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, con las primeras heladas, está la soja, o sea, creo que ahora, bueno, con toda la tecnología, están llegando a hacer 2 cosechas de soja, pero destruyen demasiado la tierra, por eso que se tienen que hacer las benditas rotaciones que pueden haber llegado a escuchar en algún momento, que es el tema de hacer una pastura, y pastura se le llaman al sorgo, al maíz, que no son oleaginosos, y en cambio la soja y el maní son oleaginosos, y el girasol también, pero el girasol hay en ciertas zonas, como creo que en la zona del Cachín, por ahí acá en la provincia de Córdoba hay girasol, son ciertas zonas determinadas. Yo hace muchos años que no veo el girasol, y es un ensueño ver los campos llenos de girasoles, pero se ve que es más rentable la soja, porque la soja la ve por todos lados. Bueno, esto es lo que yo quería contarle. O sea, estoy agradecida al pueblo que me ayuda a aprender lo que yo sé. Y lo digo con toda humildad. Y otro, lo que expresé anteriormente, para que puedan llegar a ser conscientes, que desarrollando un poquito más, pueden hacer magia. Encuéntrense en ustedes mismos. Y siempre acuérdense en lo que yo les digo. No son el trabajar y la parte económica no es independiente a la parte digamos en sí de la espiritualidad. Deben ser 2 líneas paralelas. ¿Esto por qué lo planteo? Para que no se haga el fanatismo de nada. Yo no soy fanática de nada. Yo tengo que trabajar, estoy planchando, mira vos, porque quiero cosas. Entonces, digamos en sí, tenés que seguir trabajando porque tenés que seguir caminando. Pero eso no te implica
de que tengas tu espiritualidad y que te gusten esas cosas. Siempre son dos caminos paralelos. El ser humano se debe desarrollar en su plenitud, en ambos campos. Uno no quita al otro. Uno alimenta al otro. No podemos hacer como hacen en India, que únicamente están orando al Señor. Lamentablemente nuestra realidad es diferente. Entonces nuestra realidad es que tenemos que seguir los dos caminos. Y eso es lo que para Mahatma Yogananda acentúa. Cuando él viene a Occidente, que se instala en California, él cuando dice es hagan los dos caminos. Y me parece correctísimo. Porque eso nos está dando la pauta de que debemos ir trabajando y creciendo espiritualmente, pero con las dos cosas a la par. Que una te va a dar unas experiencias que te van a retroalimentar en la otra. Porque a veces las dificultades que tenemos en el trabajar, en las relaciones humanas, en toda la vida en sí. Porque la vida en sí no es rosa, no son todas rosas. La felicidad son segundos, son instantes. Es toda una lucha y una pelea. Y como es una lucha y una pelea, la espiritualidad te sostiene cuando te estás por caer. Entonces, si vos no las llevas paralelas, si vos no te autocontrolás en ese sentido y con la parte de la espiritualidad no te sostenes, te van a voltear. Pero te van a voltear todos los rollos que tenemos, todas las cosas que existen en nuestro alrededor. Porque tenemos obligaciones, tenemos problemas, hay que salir de miles de cosas, a veces hay enfermedades, a veces hay un montón de cosas. Entonces, piensen que hay que luchar con las dos cosas a la par y pelear. Nada es gratis. Ni el estudiar, ni el trabajar, ni la convivencia, ni el matrimonio, ni la pareja, ni el cuidar a los hijos, ni las relaciones con los padres, ni las relaciones con los abuelos. No, nada es fácil. Pero tenemos que ser capaces de que todo sea en armonía. Por eso es que tenemos que llevar las vidas paralelas. La espiritualidad te va a hacer entender cosas especiales y bellísimas. Y la otra te va a dar la parte económica para poder sobrevivir. Porque tenés que vivir por tus propios medios. Tenés que ser capaz de poner el pan vos. El pan sobre la mesa vos. No hace falta que sean riquezas. Tenemos dos manos. Yo siempre digo, mientras yo tenga mis dos manos y una mente que piense, no tengo miedo a nada. Yo voy a salir adelante. Pero esa es la convicción que cada uno tiene que tener. Con las dos manos podés hacer magia. Con la mente ni toquemos. Son las herramientas que el Señor nos da. Y es la luz que nos emite Él. Es un regalo del cielo. Con ese mensaje los dejo. Y básicamente, no se dejen manejar. Para los chicos que están empezando. Que no los agarran en la política y en macanas porque no vale la pena. Tenemos un pueblo tan digno. Yo hace un ratito estaba escuchando. Los camioneros, me salgo de contexto, pero para comentarles esto. Los camioneros, los dirigentes de los entes de los sindicatos de camioneros quieren hacerle Milei un paro general de camioneros, lo cual implica desabastecimiento total y absoluto. Sean conscientes de lo que estoy diciendo. Desabastecimiento. No va a haber qué comer, ni qué tomar, ni qué nada. Y se va a podrir todo en las rutas. Porque les cortan las rutas
con los camiones llenos a rayo del sol, no sirve más nada después. ¿Saben una cosa? Los camioneros no están de acuerdo y dicen no al paro. Vamos a seguir trabajando porque no vamos a defraudar a un presidente que acaba de asumir. No soy política, les aclaro. Sí, ayudé por de corazón y aprendí mucho al lado de ellos. No voy para ningún lado. Yo soy argentina y lo único que sé hacer es trabajar. No más. Pero que los camioneros, cada uno diga, no vamos a hacer paro. Vamos a trabajar. Y es gente que lleva la producción nuestra, que salen por las rutas que van al Mercosur, que sería Ruta 13. Creo que hay varias rutas. Yo lo que me enteré es esa, que esa sí, antes, bueno, que es la ruta, bueno, que va al pueblo de mis padres, pero antes esa ruta era una ruta que podías ir saltando a la piola, cruzar, porque no pasaba ni el loro. Ahora que es un bolón que de camión, es un horror, o sea, nada que ver con lo que yo había visto cuando era chica. Nosotros cuando éramos chicos y viajábamos, contábamos los horneros, no sabemos cómo entretener, jugábamos a las cartas, porque éramos chicos, ya no sabíamos qué hacer porque 2 horas un horror. Pero esos camioneros, se rompen el alma, es una vida durísima. Yo los felicito, porque están apoyando mi ley. Están apoyando un nuevo gobierno que acaba de subir. Y no lo quieren voltear. El pueblo no lo quiere voltear. El pueblo se las aguanta. Es bárbaro lo que está haciendo. Lo que está logrando. Y guarda que nos está cascando por todos lados. Ha sido tanta la crueldad que ha existido que en algún momento había que acomodar los números. Yo me sentí orgullosa del país que tengo, orgullosa de los seres que existen en este país. El camionero decía, hay que laburar. Si queremos salir adelante tenemos que laburar. Y yo les digo a todos, no hay otro. Hay que trabajar. Pónganse las pilas. Si no tienen trabajo, busquen trabajo porque se los van a dar. No busquen a lo mejor al principio el gran sueldo, porque nadie empieza con el gran sueldo. No son gerentes generales. Pero empiecen con algo. No vivan del Estado. Utilicen al Estado para educación. Pero laburen. Agarren la pala. En una época existía el INTA. Yo me acabo de enterar de que el INTA lo han sacado del mapa. Yo me quise morir, pues yo digo, me llama la atención de que no encontrar. A mí me llamaba la atención de no encontrar ninguna oficina del INTA. Soy franca, pero ¿por qué lo digo? Porque el INTA solía, a ver, en el año 2000 y pico, después del desbande que hubo aquí, el INTA te daba toda una guía para hacer las huertas en tu casa. Te preguntaba cuántos metros cubiertos tenés y te daba, vos tenías las de otoño y las de verano. Te daba las semillas para que vos te hicieras la quinta. Yo iba todos los años a buscar las semillas. Y si alguna semilla que ellos no me daban, pero a mí me daban un montón. Y si alguna semilla que ellos no me daban, yo las iba y las compraba en una semillería.
Yo me acuerdo que en mi patio teníamos más de lo que pueda llegar a ser la dimensión de una habitación. Estaba toda punteada, yo la había punteado con mi madre. Me había hecho una quinta alucinante. Después, bueno, como esa parte hacía falta para tender la ropa, le hicimos más acá. Al principio llegamos a sacar unos tomates. De las plantas de tomate que yo conseguía, o a veces porque las plantitas de tomate a veces uno hay que comprarlas. Sacamos unos tomates que pesaban 1 kilo. No lo podíamos creer. Eran tomates redondos. 1 kilo. Miren si será divina la naturaleza. Claro, y a mí me fascinaba ir a buscar las semillas. Bueno, y yo, como estaba ayudando en la parte política, yo les decía, vayan y busquen ahí las semillas. Y aparte que te daban libros de todo. Yo aprendí a tener criadero de conejos ahí, por medio de bibliografía que me daban del INTA. Yo al INTA le saco el sombrero, a mí me fascinaba, pero creo que ya no está más como institución. Eso dependía de la nación, si no me equivoco. Pero la han sacado. Pero era fantástico. Porque mucha gente iba a buscar las semillas como yo. Y estábamos todos anotados y ya sabían que íbamos a ir a buscarlas. A mí me tenían anotada como que yo iba a ir a buscar las semillas en otoño y en verano. Y yo hacía mis quintas. Y yo comía las cosas de mi quinta. Para irme a trabajar y me cortaba la chicoria, todo. Y no me he muerto. Había que pelearla. Y en el patio había tomate. Después, como hacer el zapallito, vos podés sacar de los anquitos, sacás las semillas, las dejas secar y las pones en las macetas. Mamá las ponía en las macetas y sacábamos anquitos de ahí. Ella me comentaba que en la época de cuando ella era chica, comían las flores, o sea, las flores del zapallito, del zapallo, las sacaban y las pasaban en harina y huevo y hacían como una tortillita. Como si hicieran una cosa marinera. ¿Qué eso comían? Se las arreglaban como podían. Entonces, ¿cómo no vamos a salir adelante? Si tenemos una tierra tan fértil. Si el INTA no está y querés hacer una huerta, no es tanto lo que sale. No hace falta que te compres las semillas de super cruzamiento. Porque en el INTA lo que hacían básicamente eran los experimentos de las semillas en cuanto a mejoramiento de la calidad de las semillas. Hay que comprar una semillería, semillas sueltas. Ni siquiera en los plastiquitos porque cuestan mucho más caro. Suelta. Que le pongan una etiquetita, algo como para que te des cuenta. O vos les escribís con tu mano lo que es. Y vas a tu casa y sembras. Vas a ver la belleza que es. Sabes que con tu mano pudiste hacerte una quinta y pudiste comer. Parece una pavada. Parece una estupidez. Pero en la época que fue posterior al 2001, fue tanto la desesperación y tanto el hambre que empezaron a pulverar digamos así como organizaciones que se hacían para hacer las quintas comunitarias. Porque había hambre. Creo que ahora hay peor hambre que antes, que el 2001. Por eso que lo cuento. Porque yo estuve metida en esos planes y en esas historias. Y yo misma fui a lugares a dar conferencias y a decirles que se podían valer por ellos mismos. Y es lo que les vengo a transmitir en este momento. Válganse por ustedes mismos. Vamos a salir. Pues si ponemos todo el pecho. Los más jóvenes a buscar laburo. Y si quedan los más grandes en la casa, o que los chicos ayuden a puntear y los adultos que hagan la quinta. Sí, están los pajaritos fantásticos. Le ponen un hilito con unos trapitos y los pajaritos se te van al diablo porque se empiezan a mover con el viento y se asustan.
pero tengan fe, tengan esperanza. Y después van a ver las cosas bellísimas que son. Los porotos, vos pones un poroto que tengas en tu casa de cualquier cosa y te salen las chauchas. Yo no lo podía creer. También que la chaucha una vez te sale y ya está, se te fue la planta. Pero salían un montón. En cada planta, un montón. Y yo iba y juntaba, qué felicidad. La tierra me regalaba ese don. Es más rica la comida cuando ha venido de tus manos. Es un placer único. Y para que con toda mi jerarquía de contadora de una empresa bastante muy prestigiosa, yo llevara mi tupper con mi achicoria, porque la amo, con mi achicoria fresca, con un tomate. Todo venía de mi casa, de mi quinta. Sí duele la espalda, hay que regarla, hay que sacar los yuyitos. Por ahí hay que poner alguna plantita ya te van a enseñar, que hay que poner plantitas que sean atrayentes de las porquerías que hay que hacerlo bastante orgánico, como para que no se arruine, o sea, que no te dañe. En vez de hacer una fumigación, a lo mejor cuando tenés un pulgón tenés que hacer en una licuadora ajo con agua y lo colás y eso pulverizas. Mira vos qué fácil que, ¿no? Y eso es orgánico, pues estás matando el bicho con una cosa orgánica y no le estás poniendo porquería que después te puedan llegar a hacer mal. Les dejo esa idea, piénsenla. Todo lo que largué fueron experiencias personales y un agradecimiento profundo a mi pueblo. Si no, yo no habría sido lo que fui. Si no hubiese sido porque me permitieron estudiar. Y que a los chicos se les grabe que tienen que formarse, que tienen que ser mejores personas. Y para el adulto que tiene una deuda pendiente consigo mismo, anímate. Es de ensueño y vale la pena vivirlo. Mando un beso enorme. Que el Señor los proteja. Piensen en lo que les dejé. Y recuerden que todo es para lo positivo, para el bienestar de ustedes, para el bienestar de una comunidad, para el bienestar de nuestro pueblo, que tiene que resurgir y volver a llegar a ser la potencia que fue en el 45. Volver a tener los ferrocarriles, que es lo más barato que existe. Con los camiones es un peligro andar en esas rutas al Mercosur. Y es porque levantaron todos los ferrocarriles. No hay forma. Algunos ramales agarró la general de esa y no sé quién, algún otro pueda llegar a haber agarrado algo por la parte del Maní, pero no hay más. Creo que ahora en Buenos Aires estaban largando algunos ramales para Mar del Plata, o sea, cerquita de ellos, que eso es lo que quedó. Pero acá lo que quedó en la parte rural la agarró la general de esa por el Maní. Eso tiene que volver todo. Los pueblos vivían y dependían de lo que era el ferrocarril. El ferrocarril fue la fuente de vida de esos pueblos. Cuando le sacan el ferrocarril, esos pueblos empezaron a morir. Y sabiendo que únicamente podían llegar a subsistir con los ingresos que podían tener las personas 2 veces al año. Sean conscientes de lo que les digo. Las 2 veces al año son las 2 cosechas, la fina y la gruesa.
La gruesa se llama los oleaginosos y la fina se llama lo que es la pastura, lo que es el sorgo, el trigo, el maíz y el pisingallo. Y por el otro lado, la oleaginosa, que es la más cara, ¿no es cierto? Es el maní, el girasol y la soja. Esos son en 2 semestres, esos son los únicos ingresos reales que hay. La hacienda es para mantenerse. La venta de la hacienda es para mantenerse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pueblos la gente se endeuda, pero está pensando en que lo va a poder pagar en el semestre. Pero al pueblo les cuesta mantenerse. A los pueblos, a los que tienen comercio les cuesta mantenerse. Entonces, en función de eso, piensen cuán dura es la vida en esos lugares. Y sin embargo están ahí. Yo estaría también ahí porque me encanta. A pesar de todo lo que significa eso. Piénsenlo. Nosotros acá nos quejamos. Todavía no sabemos ni dónde estamos parados. No sabemos cómo le pelean los otros. Ese camionero me impactó porque dice, a veces estamos, no sé, 200 camiones parados en un lugar, los paradores. Y tenemos un solo baño. Y ese sindicato lo sabe. Y no lo defiende. Y estos tipos se la bancan. Yo creo que todos deben saber que los camiones que son de larga distancia tienen debajo de la cabina, tienen una cama como para dormir. Si no, estamos chavos, o sea, se matan en el viaje. O sea, tienen que descansar, son viajes largos. Algunos van a Chile, van por el cruce de Chile, otros van a la parte de Brasil. O sea, son viajes largos. Es una vida muy sacrificada. No hay que quejarse. Hay que asumir lo que nos tocó. No sé, eso me impactó, lo acabo de escuchar recién. Me parece que es un hermoso ejemplo de coherencia. Pero que nos sirva para todos. Que seamos mejores personas. No sigo porque yo me empiezo a enganchar y soy un peligro. Les mando un beso enorme. Que el Señor me los bendiga enormemente. Cuídense. Y a rezar por nuestro país. Que mucho lo necesita. Chao, mi vida. Ya nos vamos a estar en contra. Ahora me voy a planchar de nuevo. Chao, chao.